Bienvenido a la última de las enseñanzas de la serie del curso de inducción. Qué bueno que llegaste hasta aquí. Hoy estaremos discutiendo el tema de cómo compartirle a otros de Cristo. Seguramente si tú has visto la mano de Dios sobre tu vida y has visto cómo Dios te ha dado paz en el corazón, pues seguramente has también intentado hablar con otras personas. Pero de pronto digas, ¿y qué diré? Pero yo, ¿cómo hago para avisarle a otras personas que Dios quiere reconciliarse con ellos? Bueno, esta lección está diseñada para enseñarte lo que tú puedes hacer para llevar el mensaje de salvación a las personas que están cerca de ti. Vamos a orar y luego pasamos a nuestra lección. Dios, te doy gracias porque nos permites llegar y culminar este proceso de inducción. Yo te pido que tú uses este video para mostrarnos la responsabilidad que tenemos de pasar el Evangelio de la cruz de Cristo, de la salvación de nuestro Señor a los hombres, a otras personas que no le conocen, y así darles la oportunidad de decidir sobre su eternidad. Yo te pido que uses esta clase para darnos ánimo, para darnos guía, y que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les quiero compartir entonces la presentación en donde ustedes podrán ver el texto que tienen en su cartilla. ¿Cómo puedo compartir a otros de Cristo? Bueno, Dios desea usar nuestra vida como instrumento para que otros puedan tener una relación personal con Él y disfrutar de la vida eterna. Esta salvación no es solo para ti, no es solo para nosotros, está disponible para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero necesitamos contarles. El propósito de esta lección es aprender cómo podemos dar testimonio del Señor Jesucristo de una manera sencilla y poderosa. Y quiero que vayamos a Hechos 1. A Hechos 1 y el versículo 8. Allí Jesús le está diciendo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban en ese momento en Jerusalén, era la ciudad donde ellos vivían, y necesitaban ser testigos de Jesús en Jerusalén. Y luego en Judea. Judea era la región en donde Jerusalén estaba. Es decir, Jerusalén era como la capital del departamento de Judea. Y necesitaban llevar ese testimonio a toda Judea. Y luego a Samaria, que era una región que quedaba junto a Judea. Es decir, ir más allá de las fronteras de donde estaban y llevar el Evangelio, y así continuar hasta que llegaran a lo último de la tierra. Y es por la fidelidad de estos discípulos que nosotros hoy recibimos el Evangelio y recibimos la palabra de Dios y el discipulado. Así también nosotros podemos pasarle ese testimonio de salvación a las personas que están alrededor de nosotros, llevándoles el Evangelio a las personas que están ahí en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad y aún a donde el Señor nos lleve. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, primero vamos a usar nuestra propia vida. Nuestra propia vida va a hablar con nosotros. Hay una frase muy sabia que se ve muchísimo por ahí, y es que las acciones hablan más duro que nuestras palabras. Y es nuestra vida lo que va a testificar en primer lugar y nos va a abrir puertas inmensas para hablar de Cristo. En la medida que vamos creciendo espiritualmente, los cambios en nuestra vida serán claramente visibles. Otros se darán cuenta de que algo sucedió en nuestra vida. Verán la mano de Dios obrando en nosotros. Verán los cambios que Él hace en nuestra vida. Será algo natural. Miremos un ejemplo en la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de Lucas y vamos a ver la historia de un hombre que estaba dominado por demonios, pero recibió una transformación a través del Señor Jesucristo.
Y vamos a ver esto, vamos a analizarlo, vamos a aplicarlo y vamos a entenderlo en nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 8 y vamos a leer los versículos 26 y 27. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Saltemos al 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús toma una barca y va al otro lado del mar de Galilea y llega a la región de Gadara. Y allí se encuentra con un hombre que está endemoniado, está poseído por los demonios. Y esa posesión demoníaca lo ha llevado a estar en una condición terrible. Un hombre que ya no tenía ropa, que estaba lleno de heridas, era violento y por eso trataban de contenerlo con cadenas y cuerdas, pero él se zafaba. Ahora imagínense el esfuerzo físico y los desgarros para poder zafarse de esas cadenas, ¿cierto? Seguramente estaba lleno de cortadas y cicatrices, tendría infecciones, estaba mal alimentado, llevaba una vida terrible entre los sepulcros. Para ponerme una imagen en mi mente, me imagino a un hombre como los hombres que son dominados por las drogas y luego son llevados a vivir en la calle y ya llevan un tiempo en la calle, mucho tiempo sin bañarse, su ropa se ha deshecho y tienen el pelo largo, las uñas largas, su piel toda curtida por el sol, están mal alimentados, han sufrido enfermedades, han tenido heridas, tal vez huesos rotos que no han sanado bien y andan completamente ausentes de este mundo. Pienso en una persona así para poner una imagen en mi mente y pienso que es muy cerca a lo que este hombre endemoniado eh, era en su apariencia. Jesús transforma su vida. Él eh, saca esos demonios. Y luego en el versículo 35 y 36 leemos esto. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Qué increíble el cambio de esta persona. La gente vio el cambio y se maravilló de lo que Cristo había hecho. Muchas personas reaccionaron frente a ese cambio. Algunas personas seguramente se maravillaron, algunas personas lo vieron como algo extraño y como siempre que hay algo extraño, la primera reacción es miedo, rechazo. Pero reaccionaron porque el cambio fue notorio, fue notable. Una persona, este hombre seguramente era famoso dentro de la región porque sería el loco de los sepulcros. Así como en cada ciudad hay un loco que se reconoce, seguramente las mamás amenazaban a los niños, si usted no se toma la sopa, lo llevo donde el loco de los sepulcros. Y era una personalidad dentro del pueblo. Así que la gente cuando iba a los sepulcros seguramente tenía miedo de encontrárselo. Ojalá no le salga el loco de los sepulcros. Pero llegan allá y se encuentran a este hombre del cual sabían, conocían y lo encuentran sentado, vestido, comportándose sin estar amarrado. Ese cambio les impactó de buena o de mala manera. Este hombre estaba lleno de demonios, estaba desnudo, viviendo entre los sepulcros en el desierto, viviendo una vida terrible. Todo el mundo lo daba por perdido. Aún yo creo que la misma familia ya lo daba como por perdido, como ese hijo que se fue, se descarrió y está por allá. En Marcos 5, del 1 al 5, y yo creo que podemos ir a esa cita en Marcos. Voy a dejar una marquita en Lucas para que podamos volver ahí.
Y en Marcos 5, del 1 al 5, leemos esto. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vamos a dejar una marquita ahí también para ir y volver allá. Podemos ver que trataban de controlarlo, pero era incontrolable. Su vida era una vida terrible. Pero conoció a Jesús esa tarde, ese día, lo conoció a Jesús. Y Jesús lo libró de esas cadenas del pecado, lo libró de las cadenas de Satanás. Y el cambio lo notó todo el mundo. Ahora vemos a este hombre a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Una persona diferente por la obra que hizo Cristo en su vida. Eso impactó la vida de muchos. Comparte de Cristo con otros, contando sus maravillas en ti. Así como este hombre vivió esta experiencia tan impresionante, nosotros podemos, en cierta manera, hacer un paralelo con nuestra vida. Nosotros también estábamos siendo llevados por Satanás hacia el pecado, y el pecado nos controlaba. Y por causa de ese pecado en nosotros y de lo que Satanás había puesto ahí y de nuestra naturaleza pecaminosa, hacíamos cosas que nos hacían daño. Yo personalmente, a los 19 años, cuando llegué a Cristo, ya había pasado por periodos de alcoholismo, tomando a veces solo, a oscuras, y eso no le hacía bien a nadie. Era algo que me estaba dominando. Y yo pasaba horas y gastaba mis recursos tomando trago, solo. Eso era entre semana, porque los fines de semana me iba para fiestas y eso era la locura. Pero ahí no me estaba haciendo bien, ahí me estaba dejando llevar por el trago. Pero apareció Jesús y empezó a transformar muchas cosas en mi vida. Y empecé a sentarme a sus pies, en las prédicas, en las enseñanzas, o sentarme en mi casa solo, con la palabra de Dios, y empezar a leerla y empezar a buscar las enseñanzas de Él en mi vida. Y Él fue transformando mi vida. Ese cambio lo notaron muchas personas a mi alrededor. Hicieron varios comentarios acerca de cómo había cambiado mi vida. A algunos les pareció buenísimo, otros, entre ellos unos amigos, me dijeron que no les gustaba ese cambio y que si yo persistía en seguir yendo a la iglesia que no contara con ellos. Y que pesar, me tocó dejar de contar con ellos. Pero fue la decisión de ellos y no mía. Pero Jesús me transformó y yo creo que si tú piensas en tu vida puedes compararte también a este hombre en cierta manera, ver lo que Jesús ha hecho y cómo tus cambios son notables para otros. Nuestra vida cambiada es la plataforma para poder hablar de Cristo, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quiénes les contamos? Y cuando sepamos a quién contarle, ¿qué vamos a decir? Bueno, podemos pensar en lo que nosotros vimos en la historia de este hombre, Gadareno. ¿A quiénes les contamos? Vamos a Lucas, en el capítulo 8, versículos 38 y 39. Cuando Jesús ya se despedía, pues este hombre quiso seguir a Jesús. Miren lo que sucedió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús le envió a decir primeramente a los suyos, a los de su casa, sus familiares y parientes más cercanos, lo que Dios había hecho en su vida.
Este hombre tenía que volver a su hogar, el hogar del cual había salido hace mucho tiempo, del hogar donde seguramente lo habían echado. Él había tratado de volver, pero volvía a sus malos caminos, a su violencia, y el demonio lo volvía a controlar y ya tuvieron que ir y dejarlo en los sepulcros. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba su familia sin verlo? No sé si su mamá, su papá, sus hermanos llevaban mucho tiempo sin verlo y tal vez tratando de olvidarlo porque era la vergüenza de la familia. Pero de pronto llega él, imagínense esto, llega él a la casa de su familia. Hola mamá, hola papá, y todos lo miran. Ya llegó este loco otra vez. Pero ven que está vestido, ven que está de mejor semblante, ven que habla cosas cuerdas y lo tratan de recibir con algo de desconfianza, pero empiezan a ver esa transformación en su vida. Y él comienza a contarles a ellos, miren, es que conocí a Jesús y yo sé cómo era antes y reconozco todo eso que yo era antes, pero vino Jesús y me cambió y me envió a contarles a ustedes que Jesús tiene también para ustedes vida eterna. Y este hombre fue fielmente a las ciudades cercanas a compartir el Evangelio. En Marcos 5, el versículo 20, dice así, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis era una ciudad de 10 barrios, por decirlo así, y en esa región había 10 asentamientos y él fue a esos 10 asentamientos en donde a él lo conocían y le contó a otros en esa ciudad. Porque él llegaba por todas partes y seguramente decía, ¿se acuerda de mí? Yo era el loco de los sepulcros. La gente, no, ¿en serio? Yo sí me acuerdo, yo lo vi a usted en los sepulcros, he hecho un desastre. Sí, pero míreme ahora, Jesús me cambió. Y esa vida transformada le daba a él el pie para empezar a hablar a otros. ¿A quiénes le contamos? Pues a los que están cerca. Quiero que notes esto. ¿Cuánto tiempo pasó este endemoniado gadareno, este hombre? ¿Cuánto tiempo pasó con Jesús? Tal vez una sola tarde, ¿sí? Porque él estuvo ahí en esa región muy poco tiempo, un par de horas. Pero ya con lo que Jesús había hecho en ese par de horas, ya tenía algo que contar. Tú llevas en Cristo un poco más que un par de horas y seguramente ya tienes cosas que contar en tu vida. Y eso era lo que él tenía que ir a contar. Tú puedes compartir lo que Dios ha venido haciendo en tu vida, con honestidad, sin necesidad de exagerar, sin necesidad de decir mentiras. Tú puedes contarle a la gente lo que tú has vivido. Las cosas que tú vives puede que no sean impresionantes como las que le pasó a este hombre, pero es que dentro de esas cosas sencillas que tú vives, tal vez como ama de casa, como hombre de negocios, como hijo en tu familia, como estudiante universitario o del colegio, como empleado de una empresa, las cosas que tú vives dentro de tu vida son cosas que tienen valor para otras amas de casa, para otros empresarios, para otros empleados, para otros estudiantes, porque se pueden relacionar contigo. ¿Y qué les vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? Bueno, lo que Jesús dijo. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntales lo que Dios ha hecho. No tienes que decir nada raro, sino lo que Dios hizo en ti. Y él fue obediente y fue y contó su experiencia, las grandes cosas que Dios había hecho. Fue y contó lo que había vivido ese día, lo que había pasado desde que conoció a Jesús. En Marcos 19 y 20, Marcos 5, 19 y 20, dice más, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de misericordia de ti. Y él se fue, y podemos ver ahí en el versículo 20 que todos se maravillaban. Todos reconocían ese cambio, reconocían esa transformación, y reconocían que solo Dios podía haber hecho algo así.
Examinemos por instante la vida de este hombre y así podemos saber lo que él compartió. Él seguramente compartió lo que fue su vida antes de conocer a Cristo. Y así como leíamos en Marcos y también en Lucas, un hombre endemoniado, llevado a los sepulcros, lleno de demonios, desnudo, vivía en el desierto, en los sepulcros, atado con cadenas y se hería a sí mismo con piedras. Tenía una vida terrible ante los ojos de todos. Nosotros también éramos esclavos del pecado, viviendo en tinieblas, haciendo lo que Dios no agradaba, causando daño a los demás y a nosotros mismos con nuestros pecados. Quiero leerte Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí vimos que, aunque nosotros no vivíamos así, endemoniados, Satanás sí controlaba nuestra vida, es ese espíritu que operaba en nosotros y en esos pecados de este mundo. Pues Jesús también nos liberó de Satanás, de esas ataduras que teníamos con Satanás. Seguramente les compartió de su encuentro personal con Jesucristo, les compartió de lo que sucedió ese día, cuando de repente ve esa barca y bajarse al Señor Jesús y él ser llevado aún por los mismos demonios a gritarle, pero él ser salvado por el Señor Jesucristo y ser expulsados esos demonios. Jesús lo buscó y este hombre deposita su fe en él, cree en él, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros podemos compartir cómo y cuándo recibimos a Cristo. Yo recibí al Señor Jesucristo en febrero de 1997. Era el 23 de febrero de 1997. Fue un domingo. Por invitación de mis papás, yo estaba asistiendo a la iglesia uh, por simple curiosidad. Ellos me habían invitado a ir y fui una vez. No me gustó lo que escuché, salí furioso. Pero, pero de alguna manera Dios usó su palabra para convencerme de que yo debía volver. Así que seguí asistiendo durante esos días a la iglesia. Y en febrero 23, ese domingo, cuando terminó el servicio, me hicieron una invitación a confesar al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Ese día, en oración, le pedí a Cristo que perdonara mis pecados, que su sangre los lavara, los limpiara, y que con su muerte Él pagara por mis fallas, que me cambiara, me hiciera una persona nueva y me permitiera andar en sus caminos. Eso pasó ese día. Y desde ese día mi vida empezó a ser transformada. Muy pronto pedí ser discipulado, pedí entrar en el discipulado. ¿Qué debo hacer para aprender más? Me asignaron un maestro de discipulado, comencé las lecciones que estamos viendo ahora y a las semanas me estaba bautizando, porque en la iglesia madre los bautismos son a fin de mes, así que esperé hasta el fin de mes para los bautismos, me bauticé y empecé a tomar decisiones en mi vida. Así fue, eso fue lo que pasó, así recibí al Señor Jesucristo, 23 de febrero del 97. Y seguramente les compartió del cambio total que la salvación en Jesús trajo a su vida. Su vida cambió, dejó de ser ese hombre endemoniado, se convirtió en un hombre que estaba bajo el control de Dios en su vida, llevó el evangelio, llevó fruto y seguramente hizo una vida próspera andando en los caminos de Dios.
este relato lo tenemos ahí porque los discípulos seguramente escucharon de él o indagaron sobre él, lo que pasó más adelante en su vida. ¿Qué cambios has tenido después de recibir a Cristo? Cuando yo recibí a Cristo, te puedo contar que los cristianos me caían re mal. No podía ni verlos. Y yo estaba asistiendo a la iglesia, como te contaba, pero iba solamente por información. Llevaba tal vez 3 o 4 domingos asistiendo a la iglesia, no más que eso. Y una de las cosas que no me gustaba era entrar a la iglesia porque todo el mundo se abrazaba y me abrazaban y a mí me caía mal esa gente. Entonces todos cogían a abrazarme. Yo ahora entiendo por qué. Ellos oraban por mí. Eran amigos de mis papás les habían pedido que oraran por mi salvación. Entonces, claro, cuando me veían entrar a la iglesia estaban felices de verme y me abrazaban. Pues yo no entendía eso en ese momento. Yo decía, ¿qué es la abrazadera? ¿Qué es la cogedera conmigo? ¿Qué es la vaina? No, no me gusta. Y me caía gordo a toda esa gente. Yo los miraba mal, los saludaba despectivo. Cuando se terminaba el servicio apenas decían, vamos a orar. Yo me iba rapidito para que no tener que repetir la sesión de abrazos de despedida. No me caían bien los creyentes, los cristianos. Yo hice mi profesión de fe al finalizar ese domingo, el servicio, recibí a Cristo, mi corazón, y sentí ese gozo tan grande en mi corazón. Yo estaba en un salón cerrado, ahí estaba Rudy conmigo, y cuando abrí la puerta, ahí estaban mis papás esperando a ver qué estaba pasando adentro. Y yo salí y les di un gran abrazo a mis papás. Pero también seguí con el abrazo y abracé a todo el que se me puso por delante. Abracé a toda esa gente que no quería que me abrazaran, los quise abrazar a todos. Y desde ese día yo sentí un amor especial por la gente de la iglesia. Entonces yo me demoraba media hora para entrar porque hasta que no saludaba y averiguaba quién, y tú quién eres y tú qué haces aquí en la iglesia, y lo abrazaba y seguía derecho. Cuando llegaba alguien nuevo también lo abrazaba. Luego más adelante, a la salida, yo era el último en irme, ya me despedían así como, ya cerramos la iglesia, ya váyase. Entonces, eso fue lo que pude vivir, ese fue uno de los cambios inmediatos al recibir a Cristo. Más adelante, Dios cambió mi forma de hablar, yo era muy grosero, muy grosero, y Dios permitió que yo conociera un versículo, Efesios 4:29, y ese dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y eso me dio duro en el alma. Y yo dije, soy un grosero y eso no le gusta a Dios. Y tuve que permitir que Dios transformara mi forma de hablar. Como te conté, yo estaba siendo alcoholizado. Yo tomaba trago entre semanas solo y los fines de semana muchísimo más. Y Dios un día, en la forma que Él sabe hacer las cosas, me permitió ver lo horrible que estaba alrededor de ese trago y de las fiestas, y decidí ya no volver a eso. Y desde ese día me alejé del trago, me alejé de la borrachera, me alejé de esas malas fiestas en las que andaba metido y no volví. Dios empezó a hacer cambios en mi vida, y esos eran los cambios que pasaron al principio, los cambios grandes que te puedo contar, y seguramente más adelante te contaré más cosas. Pero vinieron otros cambios, cambios internos del corazón, de cómo entiendo la vida, las cosas, la obediencia, la fe, Dios mostrándome sus maravillas, su fidelidad, su cuidado en mi vida. Y aún continúan el día de hoy. Aún continúan el día de hoy. Yo ya dedicado de pleno a predicar la palabra de Dios y a enseñarla, y Dios me sigue enseñando, me sigue transformando conforme a lo que Él quiere. ¿Qué cambios has tenido después de recibir a Cristo? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué cosas has visto que han sucedido en ti? No se trata de ir a convencer a nadie, no estamos vendiendo un producto, pero sí se trata de contar la obra de Cristo en la cruz por ellos también, porque también la gente necesita la oportunidad de escuchar el Evangelio y tomar una decisión frente a él, pues su eternidad está en juego. Contar que somos pecadores, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos salvación de un infierno eterno y darnos una vida nueva en Él. Contar que Cristo derramó su sangre por amor
a nosotros. La gente necesita escuchar esto de nosotros. Nosotros como nuevos creyentes tenemos la capacidad de compartir lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Dios usa nuestro testimonio, nuestra vida, para que otros comprendan la obra de Cristo. Él también murió por nuestros familiares y amigos y ellos necesitan conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo entiendo que en este momento tú puedes estar diciendo, no, yo no sabría qué decir. ¿Qué pasa si me preguntan algo y yo no sé qué contestar y daño todo? Mira, no se trata de contestarles todas las preguntas. Se trata de mostrarnos con nuestra vida, para que nuestra vida abra el camino para luego usar nuestras palabras y contarles, mira, ¿tú quieres saber qué está pasando en mi vida? Tiene que ver con Cristo, tiene que ver con su palabra, tiene que ver con su perdón. Déjame contarte qué fue lo que pasó y contarles, relatarles lo que hemos vivido. Cosas que puedes hacer. Si no te sientes con la confianza para, para hablarles de Cristo, podemos acompañarte a ir a hablar de Cristo a las personas que están alrededor tuyo. Pero tu testimonio, tu buena vida delante de ellos es lo que nos va a permitir abrir esa puerta para hablarles. Sin ese buen testimonio y esos cambios en tu vida, es muy difícil que nos escuchen. Porque un mal testimonio lo que hace es cerrar esa puerta. Pero también puedes aprovechar los servicios dominicales, las reuniones congregacionales o los eventos que se hacen en la iglesia, porque muy seguramente ahí vamos a predicar el Evangelio y si llevas un invitado podrás permitir que él escuche. Eso por ahora, porque lo que Dios quiere es que tú puedas conducir a las personas a los pies de Cristo, pero vendrá más adelante esa instrucción en el curso de evangelismo. Por ahora, que sea tu vida la que hable por ti. Permite que Dios trabaje en tu vida, que Dios transforme tu carácter, tu personalidad, y la gente lo notará y te preguntará. Ahora, nos gustaría que prepararas esto para nuestra charla más adelante. En primer lugar, ¿tú has pensado en compartir lo que está pasando en tu vida con otras personas a tu alrededor? ¿Con quiénes? ¿Qué personas te gustaría que se reconciliaran con Dios que están alrededor tuyo? Y esto con el fin de ponerlos en oración juntamente, orar por ellos y bueno, buscar la guía de Dios para poder llevarles el Evangelio, ¿no? Pero también nos gustaría que hicieras una tareita. Nosotros casi siempre te pedimos que nos cuentes de manera oral un resumen de la clase y todo. Bueno, esta vez nos gustaría pedirte que hicieras algo por escrito. Y es algo a lo que le vas a sacar muchísimo fruto. Entonces te pedimos que sea por escrito. Es contestar 3 preguntas muy sencillas. Y estas son las preguntas. Déjame quitar esto. Estas son las preguntas que queremos que contestes en un escrito. En primer lugar, ¿cómo era tu vida antes de recibir al Señor como tu Salvador? ¿Cómo era tu vida antes de recibir al Señor como tu Salvador? Segunda pregunta, ¿cómo y cuándo le recibiste? ¿Cómo y cuándo le recibiste? Y en tercer lugar, ¿qué ha hecho Dios en tu vida desde ese instante? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida desde que le recibiste? Queremos que por escrito contestes estas 3 preguntas y esto es algo que Dios va a usar varias veces en tu vida. Nos gustaría escucharlo. Y no tanto como por hacer una tarea que podamos calificar ni nada, sino que queremos gozarnos en saber lo que Dios ha usado para llevarte a sus pies. Y ojalá podamos hablar y contarte muchas más cosas de lo que Dios hizo y de lo que Dios permitió en mi vida para poder llegar a estar en sus caminos. Esto es algo que siempre nos alegra. Y bueno, llegamos al final del curso de inducción. Tan solo nos queda llamarte en unos días y compartir estas cosas que te hemos pedido y habremos terminado el curso de inducción. Este curso fue para presentarnos como iglesia, decirte lo que somos, lo que hacemos
y que tú decidas si esta es tu iglesia, si este es el lugar donde quieres crecer tú. Nosotros felices de tenerte y um, vienen muchas más cosas, pero aquí vienen tus decisiones, tu decisión de contarnos si esta será tu iglesia, si quieres añadirte a esta iglesia, si vas a tomar el paso de obediencia del bautismo. Estas cosas las decides tú y nos dejarán ver lo que deseas en tu corazón. Nosotros, mientras tanto, oraremos por ti, por tu crecimiento espiritual y para poder contar contigo dentro de nuestra iglesia. Bueno, un abrazo, gracias por ponernos atención durante estos videos. Ojalá Dios los use mucho en tu vida y, y nos hablamos en estos días. Bueno.